palabra a la asambleísta Esther Cuesta. Gracias, presidente. Buenas tardes, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, hermanos migrantes que siguen esta sesión por redes sociales y que tengo el honor de representar en esta asamblea. Este juicio político en contra de Lasso ha marcado la historia del Ecuador. Un presidente que en medio de un juicio político disuelve la Asamblea Nacional. Hay cosas que a mi parecer son bastante obvias, tanto en la vida pública como la privada, que tiene que ver con la ética. Pero ante la calaña de algunos políticos que por vanidad y avaricia quisieron llegar a Carondelet, nos tocará reformar la ley orgánica de la función legislativa para que nunca más un presidente de la República disuelva un parlamento en medio de un juicio político en su contra para escapar de la censura y la destitución. Y eso lo haremos, señor presidente. Pero ¿sabe qué, señor Lasso? Aquí estamos otra vez en la Asamblea Nacional, gracias a la voluntad del pueblo ecuatoriano, para decirle no a la impunidad, no a la corrupción, no a un narcogobierno y sí a la justicia, sí a la defensa de los derechos de los ecuatorianos dentro y fuera de la patria. Este juicio político ha llevado el debido proceso. Hay un dictamen de la Corte Constitucional que avaló la admisibilidad de este impeachment. Luego fue calificado por el CAL y el informe fue aprobado por la Comisión de Fiscalización. Y aquí lo procedente es la censura, tal como lo establece el artículo 95 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Causas políticas sobran para censurar a Lasso, quien llegó a la presidencia de la República con mentiras. Y en su gobierno, la mentira se convirtió en política de Estado. Lasso no llegó a la presidencia para invertir en salud, vivienda, empleo, seguridad, educación, sino para dirigir una red de corrupción y evasión fiscal como Pandora Papers, El Gran Padrino, Caso Encuentro, León de Troya, solo por mencionar algunos casos. Pero aquí no se trató de incompetencia. No nos equivoquemos, colegas asambleístas. Aquí se trató de una actuación premeditadamente delictiva. Este no fue el gobierno del encuentro, fue el gobierno del reparto y la corrupción institucional. Lo que hizo Lasso fue sacar sus millones mal habidos a guaridas fiscales y repartir los recursos de los ecuatorianos con su parentela, la mafia y la banca. Mientras la gente aquí se muere de hambre, la inseguridad se toma las calles, la gente no tiene atención médica en los hospitales, no hay medicinas y nuestros niños y adolescentes no tienen acceso a educación pública, gratuita, de calidad, ni espacios públicos de recreación, sino que hoy son cooptados por grupos delincuenciales. Hoy, Ecuador es uno de los países más inseguros del mundo. Ya la gente no migra solamente por salir de la pobreza y la miseria, la falta de empleo. Ahora también migramos por las vacunas, por la extorsión y la delincuencia, que es el pan de cada día. Los ecuatorianos hoy preferimos arriesgar la vida cruzando a pie el Darién que quedarnos en Ecuador. La nueva ola migratoria, hoy más riesgosa que nunca, esa es también obra de Lasso. Esta nueva ola migratoria, aún peor que la del feriado bancario, desde el 2017 al 2022, el saldo migratorio se ha incrementado en 400%, más del 400% incluso. Es decir, que 114.000 ecuatorianos salieron del país y solo 22.600 regresaron. O sea, que casi 100.000 ecuatorianos salieron del país y nunca más regresaron. Este año también casi 100.000 ecuatorianos intentaron cruzar la frontera México-Estados Unidos y en los últimos 4 años, y esto es lo más desgarrador que les voy a decir, 7.343 niños ecuatorianos intentaron migrar la frontera de México-Estados Unidos, solos, y su único referente era un coyotero. Aquí también somos madres y padres. ¿Se imaginan a uno de nuestros hijos cruzando la frontera de México-Estados Unidos solos? Lasso también nos deja un país desangrado. Pasamos de ser el segundo país más seguro de América Latina al ser el más violento. Y terminaremos este año con casi 8.000 crímenes y con más de 35 homicidios por cada 100.000 habitantes. Cada 17 horas matan a una mujer en Ecuador. En los últimos años, durante el gobierno del señor Lasso,
609 mujeres murieron de manera violenta solo por el hecho de ser mujeres. De ellas, 226 eran madres, como muchos de nosotros aquí, y dejan al menos 398 niños en situación de orfandad. Lazo ha triplicado la pobreza en el Ecuador. Más de la mitad de la población vive en pobreza, pobreza extrema. En campaña, Lazo dijo que iba a crear 1 millón de empleos. La realidad es que 7 de cada 10 ecuatorianos de la población económicamente activa no tienen trabajo o están en el subempleo. El Fondo Monetario Internacional proyecta un déficit fiscal del Ecuador de 5.000 millones de dólares, que representa cerca del 4% del Producto Interno Bruto. Y ni los 5.000 millones de dólares en remesas que enviamos los ecuatorianos este año, migrantes, por cierto, podrá resolver el déficit que nos deja Lazo en el país. Lazo no nos deja solamente una crisis de inseguridad, de empleo, salud, migratoria, también nos deja una crisis energética que nos regresó a los apagones de hace 14 años. Repito, motivos sobran para censurar a un expresidente corrupto que fue elegido para servir a los ecuatorianos, pero lo único que hizo fue servirse de su cargo para embolsillarse con la plata de los ecuatorianos. Hoy la gente esta mañana me preguntaba, ¿pero por qué seguir el juicio político contra Lazo con tantos problemas que tiene el país? A esos ciudadanos les quiero decir que en este país debemos dejar de normalizar la impunidad, que jamás nos domestiquen a ser cómplices de la corrupción, de la negligencia y la deshumanización de la política. El pueblo nos eligió para fiscalizar y hacer control político del poder público. Algunos ciudadanos nos dirán, pero hablen del juicio político, de la causal constitucional de peculado por la cual la Corte Constitucional dio paso a este ejercicio democrático. Y a eso me referiré ahora. ¿Saben dónde empezó el perjuicio al Estado? En el cambio de modalidad asociativa del acuerdo comercial con Dragon USA LLP a Amazonas Tanker Pool Company, porque no contó con informes previos técnicos, financieros y legales y análisis de riesgo, ocasionando que se contrate 5 buques tipo Aframax por periodos de 2 a 3 años, incurriendo en gastos que por alquiler en algunos meses fueron superior al ingreso recibido por cada buque, dejando una diferencia de más de 6 millones de dólares en perjuicio. Esto no lo dice Esther Cuesta, esto lo afirma la Contraloría General del Estado y la gerente jurídica de Flopec, la abogada Mariuxi Hurtado, en el informe que presenta al gerente general el 1 de febrero del 2022. ¿Quieren pruebas? Ahí están. Por eso la gerente jurídica de Flopec recomendó la nulidad o terminación del convenio Amazonas Tanker Pool por tener estipulaciones lesivas y atentatorias al derecho público ecuatoriano, y generó el desvío de recursos y bienes públicos a favor de terceros. Lazo no hizo nada al respecto, omitió actuar porque los beneficiarios eran sus socios, sus amigos y su parentela. Esta Asamblea Nacional debe dejar un precedente de lucha contra la corrupción y censurar a Lazo. No podemos quedarnos callados mientras aquellos que gobiernan se aprovechan de sus cargos en el sector público para enriquecerse ilícitamente. Basta. Basta, demandamos una investigación exhaustiva de estos actos corruptos y que se haga justicia. Hoy en la Asamblea Nacional, mañana en el Poder Judicial. Gracias, presidente.